Entonces, y después ellos mismos criticaron que el Frente y el PLC se pusieran de acuerdo para elegir magistrados. A usted tocaron, o sea, esos 15 años como secretario político en una ciudad completamente heroica, pues te tocaron que hay hechos como cuando el huracán Mitch, y te tocó pues ya después a los 10 años, cuando están las elecciones de alcaldes, donde igual pues hubo acusaciones de fraude y eso. Hombre, a vos te tocó defenderlo, lo que parecía, o sea, un plan de golpe, ¿no? Claro, ya en las elecciones del 2008, la derecha nicaragüense, ya toda la derecha nicaragüense, incluyendo el MRS, que apoyó a los candidatos de la derecha abiertamente, ya no existe, pues lo que hay son tres figuras que andan hablando ahí, pues, pero como tal ya eso no existe. Pero la derecha nicaragüense, que está desarticulada, que está sin liderazgo, en esas elecciones ellos pensaban, queriendo fabricar un líder ahí de pacotilla, que yo dije, me acuerdo que era un cadáver político. Sí, Eduardo Montalegre. ¿Entendés? En el 2008, esta derecha quiso articularse y lo único que encontró fue la bandera del fraude. Pero como te digo, sin sustento de ningún tipo, sin el más mínimo sustento. Simplemente fraude porque yo quiero decir que hubo fraude y punto, pues. ¿Entendés? 2008. Después insistieron en el 2011 con una diferencia de 30 puntos por arriba de ellos en el fraude, ¿me entiendes? Y lo mismo hicieron en varios países donde hubo elecciones que no son, donde los ganadores no son del visto bueno de los gringos. Igualito, en el mundo entero, el mismo discurso. ¿Dónde está Venezuela ahorita? Fraude, y ahora en Venezuela. Pero es el mismo discurso. Sí. Porque este discurso es por unas consignas que lanzan a nivel internacional el imperialismo. Sí, una estrategia, pues, o sea, para... Entonces ellos manejan, hay toda una red donde están ONGs, donde están partidos políticos, donde están determinadas figuras que reciben una línea política y es lo que ellos manejan, ¿entiendes? Pero es una cuestión que no se corresponde con la realidad, en este caso de nuestro país, y es un discurso totalmente sin ninguna posibilidad de prosperar, ¿entendés? No hay un liderazgo de derecha, no hay una organización política de derecha. Hay que reconocer que el PLC llegó a ser una gran organización política de la derecha, la única organización política importante que ha tenido la derecha después de Somoza, después del somocismo, que tenía una buena organización política, también hay que reconocerlo. El PLC fue una organización política en los años 90, fue su periodo. ¿Cómo crees que pase Arnoldo Alemán? ¿Cómo crees que pase Arnoldo en la historia de... ¿Vos sabés cuál es la tragedia de la oligarquía? La tragedia de la oligarquía es que ellos se quedaron, desde el pacto de Agüero con Somoza, se quedaron sin partido. Porque ser conservador se convirtió en sinónimo de vergüenza, ¿me entiendes? Sí. Entonces, se quedaron sin partido. Pero se la han ingeniado para tener influencia siempre en el poder. En los mismos años 80, como el Frente tuvo que hacer alianza políticamente para evitar la intervención gringa en la lucha contra la dictadura somocista, algunos de estos aliados se radicalizaron y se hicieron sandinistas temporalmente. Mientras fueron ministros se hicieron sandinistas. Después volvieron a sus orígenes. Sí. Pero estuvieron de ministros, pues. Una buena parte de los ministros en los años 80 era gente vinculada con la aristocracia, ¿no? Incluso, bueno, los Chamorros siempre dirigieron aquí los periódicos, aún en los años 80, porque se dividió la familia Chamorro, una parte apoyó al sandinismo y crearon el Nuevo Diario. Entonces, un hermano dirigía la prensa, el otro el Nuevo Diario. Sí. Y el sobrino, o sea, el hijo de Pedro Joaquín, dirigiendo Barricada, el periódico del Frente, ¿ya? Siempre los Chamorros dirigiendo los periódicos. Ellos se les han ingeniado. Con doña Violeta fue la familia de ella la que gobernó.
porque no tenía partido. Entonces ellos no ¿Cómo tenían... calificas a ella porque va a pasar a la historia? O sea, dicen como la pacificadora. Realmente, creo que eso fue un periodo vergonzoso para este país, ¿me entiendes? Una señora, porque mira, hombre, se puede no haber estudiado, ¿me entiendes? Pero ser inteligente. Pero en ese caso, mano, nada, ¿entiendes? Que gobernaba era Toño Lacayo, ¿no? Sí. Un hombre muy hábil, por cierto. Supo manejar una situación, supo caminar en el filo de la navaja, pues. Sí. Independientemente que no tenemos nada en común, no hay nada en lo que estemos de acuerdo, pero sí hay que reconocer, pues, en el caso de Alemán me decía, hombre, Alemán es un tipo que logró tener liderazgo y aún mantiene un liderazgo en un sector del pueblo. Sí. Sí, en el campo. Y que bueno, logró construir un partido fuerte, ¿eh? Defendiendo sus ideas políticas. Y claro, también pasa inevitablemente a la historia por los actos de corrupción evidentes, pues, que cometió. Sin embargo, hay que reconocer también, no es fácil enfrentarse a la habilidad del Frente Sandinista y de Daniel Ortega. ¿Me entendés? Él logró, en un momento de auge de la derecha, construir una organización política. Después se impuso la fuerza de la historia, porque es que ya esta revolución cambió a Nicaragua para siempre, desde el 79. Y hay que reconocer que al final Alemán terminó reconociendo esa realidad. Tu experiencia en relaciones internacionales del Frente, ¿cómo llegaste a ella? Lo que has aprendido, lo que has visto, pues, o sea, en todos estos viajes, pues. Mira, yo empecé el comandante Daniel Ortega me asignó asumir junto con el compañero Jacinto Suárez el trabajo internacional, en el cual ya el compañero Jacinto tenía tiempo de estar, y a partir del 2008 aproximadamente estoy yo, pues, involucrado en el trabajo internacional del Frente, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y actualmente el equipo, el aparato que tiene el Frente, digamos, para las relaciones internacionales es muy modesto en comparación con el que había en los 80. En los 80 éramos, digamos, un fenómeno que a nivel mundial espontáneamente generaba simpatía, inspiraba, Sí. ¿entendés? Estábamos de moda. Actualmente, exactamente, actualmente existen diferentes procesos revolucionarios en América Latina, no somos los únicos, ¿ves? Y además de eso, los que fueron las grandes figuras internacionales de esa etapa de la revolución hoy están en contra nuestra. Como Ernesto Cardenales. E influyen en mucha gente en el mundo que les cree lo que dicen en contra nuestra, porque no escuchan la versión nuestra hasta que llegamos nosotros, y claro, en eso estamos también, pues. Ahí me ha pasado Esa es una de las cosas principales que hemos tratado de hacer, llevarle a la gente que se identificó en los 80 con nuestra revolución nuestro punto de vista y mostrarles por qué es que afirmamos que esta es la segunda etapa de esa revolución que a ellos les inspiró, que a ellos los conmovió, que a ellos les generó esa simpatía. Entonces, y hemos logrado avanzar muchísimo en ese terreno, muchísimo. Escribiendo, contactándonos, participando en diferentes actividades, organizando actividades, reactivando la solidaridad. Precisamente este año, quiero decirte, y decirlo pues públicamente por primera vez, se va a realizar en España el primer encuentro desde los años 80, el primer encuentro continental de la solidaridad en Europa con la revolución sandinista. Sí. Y en esto yo quiero reconocer el esfuerzo quijotesco que han hecho compañeros que en el exilio económico, en España fundamentalmente, también en Suecia,
Pero bueno, los que están en España tal vez han tenido como más terreno fértil, ¿no? El mismo idioma pues ayuda, ¿no? Entonces aquí nosotros nos dimos cuenta, a veces es por casualidad que nos damos cuenta, porque los contactos, las informaciones se las llevaron los del MRS. Sí. Entonces nosotros a veces andamos adivinando quiénes eran los que estaban solidarios en los 80 con nosotros. Entonces, pero además hemos detectado compañeros nuevos, jóvenes, que por su propia cuenta han estado organizando la solidaridad con la revolución sandinista, y entonces nos hemos contactado con ellos y ahora estamos ya pues, uno de estos compañeros es Silvio Palacio, que está en Barcelona, Sí. que Sí, es nuestro representante, que lo hemos nombrado nuestro representante ante la Secretaría Regional Europea del Foro Sao Paulo, y es un ejemplo pues de esa actitud revolucionaria que los jóvenes, que las nuevas generaciones están asumiendo. Se arrancaron además sin instrucción y sin nada. Ellos solo por su propia cuenta, de que nosotros nos dimos cuenta, por casualidad, en las redes sociales, ahí nos dimos cuenta de que estaba esa gente haciendo cosas pues a favor de la revolución sandinista. Entonces ya comenzamos ya establecimos el vínculo pues permanente. Y bueno, el Foro Sao Paulo, ¿verdad? Aquí en América Latina, que es, digamos, la principal cuestión a la que estamos dedicados, ¿no? Que el Foro de Sao Paulo logre cada vez mayores posibilidades de convertir sus actividades en acciones concretas en cada país donde estén presentes los partidos que lo integran. Empezando por la mesa, al compañero Carlos Fonseca del Frente Sandinista, y que tiene un nombre de altos quilates, ¿no? Carlos Fonseca. Tú eres hijo de Carlos Fonseca Amador. Bueno, imagínate, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Héroe de la Revolución Latinoamericana también. Adelante, camarada. Como última pregunta va, ¿cuál es la principal conquista de esta segunda etapa de la revolución y tu crítica? Aunque tu crítica, porque no todo es color de rosa, pues. Bueno, en esta segunda etapa de la revolución, yo creo que los dos logros fundamentales son la organización del nuevo modelo político cuya expresión organizada es el poder ciudadano y que actualmente, digamos, se pone de manifiesto a través de los gabinetes de la familia. Por otra parte, el empoderamiento económico de los sectores populares a través de los programas dirigidos a ese objetivo, tales como el bono productivo, el programa Suracero, el acceso al crédito, la titulación de las propiedades de las cooperativas, de los pequeños productores. Digamos, estas dos son las cuestiones fundamentales porque son las que nos llevan hacia el socialismo. Sí, el poder político en manos de las clases populares y el poder económico o la economía gestionada por los sectores populares, que es la socialización de la propiedad, que es la democratización de la economía. Obviamente que sin rupturas dramáticas con ningún sector económico, porque necesitamos la estabilidad para entre todos llevar adelante este país, traer la prosperidad, ¿verdad? Y avanzar lo más juntos que podamos, lo más lejos que podamos, para que se logre construir la nueva Nicaragua. Crítica. Yo diría que necesitamos en el frente una política de cuadro y necesitamos una formación ideológica sistemática. A la par de eso, también necesitamos, es decir, las circunstancias actuales nos han impedido poner en práctica algunos principios del centralismo democrático.